Muchas gracias por la presentación y también agradezco mucho la invitación de este sindicato hermano, efectivamente, con una historia común y convergente y paralela que precisamente han marcado hitos en la transformación de este sindicalismo charro hacia un sindicalismo democrático, joven, fresco, que tiene perspectiva de género y que busca concientizar a los investigadores e investigadoras de este país respecto a nuestra condición de trabajadores que tenemos derechos. Entonces, yo no soy, como se ha visto en mi currículum, soy antropóloga, no soy especialista ni en historia sindical ni en derecho sindical, pero justamente esta invitación fue una oportunidad para aprender mucho del CITIC y de cómo está conformado y también reflexionar sobre la relevancia de los derechos humanos laborales y de pensar en realidad, porque esto implica un aprendizaje y como dice Heidegger, pensar solo acontece como aprendizaje y yo aprendí muchísimo preparando esta presentación que ahora les compartiré y que efectivamente el título que me sugirieron y que me invitaron a desarrollar los y las compañeras de CITIC Salud fue investigadoras e investigadores en ciencias, personal de base al interior de instituciones del sector público y que podría ser transformado. Ustedes saben que quienes hacemos investigación problematizamos mucho a partir de preguntas y yo transformé este reto temático a desarrollar en la siguiente pregunta que espero responder a lo largo de la presentación. ¿Por qué es importante garantizar la libertad de investigación y cátedra, así como la estabilidad y la certidumbre laborales para las y los trabajadores de la ciencia? Y explicaré cómo estos derechos de libertad, de certidumbre, pues están fuertemente vinculados precisamente a condiciones laborales dignas, como se reconoce en el artículo 123 constitucional. Para responder a esta pregunta, me pareció importante en primer lugar pensar qué significa ser un trabajador de confianza, que es como se nos ha catalogado tanto a los trabajadoras y trabajadores de investigación en el sector salud como a las cátedras CONACYT, que sería como un contrapunto a lo que es un trabajador de base. Y la verdad es que fue súper interesante hacer esta investigación en la que me centré sobre todo en un libro de Néstor de Buen, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, donde justamente se habla de los derechos del trabajador de confianza y se hace una breve historia sobre esta figura que, como este jurista señala, no aparece en el artículo 123 constitucional, no fue previsto y en realidad por primera vez aparece citada en la Ley Federal del Trabajo en 1931, aunque previamente existía en varios de los contratos colectivos que se firmaban entre trabajadores y patrones y aparecían como una figura que el patrón se adjudicaba en el derecho a contratar frente a lo que los sindicatos garantizaban como contrataciones con ciertas normatividades y ciertos parámetros. Algo que fue interesante descubrir fue que esos trabajadores inicialmente gozaban de estabilidad en el empleo, es decir, su carácter de confianza no les hacía que no tuvieran esta estabilidad en el empleo. Y haciendo un poco de historia también, en 1960 se adicionó a este artículo 123 constitucional el apartado B, que habla de los trabajadores al servicio del Estado y que este jurista destaca como una adición bastante poco afortunada porque establece situaciones diferenciadas que al mismo tiempo impuso ciertas discriminaciones en el disfrute de esos derechos, concretamente esta figura de trabajador de confianza, que como su nombre lo indica, eran trabajadores que el patrón se adjudicaba el derecho de contratar
porque representaban figuras que al mismo tiempo representaban los intereses del patrón y no de los trabajadores. Se supone que el derecho laboral tutela y sobre todo el planteamiento del artículo 123 constitucional es que tutela a los trabajadores y les busca mejores condiciones laborales, pero bueno, este tipo de trabajadores de confianza eran determinados por los propios patrones y representaban sus intereses, es decir, los intereses del capital, que desde la teoría marxista no son los intereses de los trabajadores, sino más bien son un contrapunto. Pero en los años 70, al adicionarse este apartado B, a los trabajadores de confianza se les excluye de cualquier derecho, salvo la protección al salario y a las medidas de seguridad social, pero la posibilidad de ser despedidos en cualquier momento de manera justificada o no justificada y sin que esto implicara un costo adicional para el patrón, fue lo que se implementó y también pues la ausencia de los derechos colectivos, es decir, la imposibilidad de sindicalizarse. Y esto es interesante porque justamente el autor es muy crítico respecto a cómo esta figura iría en contra de algo que hablaré más adelante, que es la progresividad de derechos, y que se supone que también en el artículo primero de la Constitución mexicana está garantizado que uno de los principios de los derechos humanos debe ser el de progresividad. Pasar a la siguiente diapositiva. Algo que es importante también destacar, porque en el caso tanto de los investigadores del sector salud como de las cátedras CONACYT, ha sido importante establecer que no somos trabajadores de confianza por el tipo de funciones que desempeñamos. Lo que Néstor de Buen señala en su libro es que el trabajo de confianza no es un trabajo especial, es decir, no es un tipo de función diferenciada a la que realiza, sino que más bien está determinado por las funciones que desempeña, no tanto por el trabajo específico que realiza. Y justamente como señalaba antes, ellos harían presente el interés del patrón, o bien en el caso del sector público, de los trabajadores al servicio del Estado, materializan o operacionalizan las decisiones de corte netamente político por parte del Estado, ¿no? Es decir, desempeñan funciones administrativas o técnicas, pero generalmente también estas decisiones de orden político, y por lo tanto se les puede despedir o no por cumplir con esa misión política. Y en ese sentido, la Ley Federal del Trabajo en el artículo 9 señala que la categoría de trabajador de confianza depende de la naturaleza de sus funciones, como decía antes, y no tanto de la designación misma del puesto. ¿Y esas funciones cuáles son? Pues dirección, inspección, vigilancia y fiscalización, y las que se relacionen con trabajos personales del patrón. Y en este sentido, como podrán quienes nos escuchan observar, pues nosotros no realizamos, quienes hacemos investigación científica, no desarrollamos funciones de dirección, inspección, vigilancia ni fiscalización, y como defenderé o argumentaré adelante, pues más que trabajos personales del patrón, realizamos trabajos científicos que implican libertad y autonomía de pensamiento y de decisión. En ese sentido, una de las principales características de desventaja de derechos de los trabajadores de confianza frente a los trabajadores de base es que justamente quedan encuadrados en estas excepciones al principio de estabilidad en el empleo, porque pueden ser despedidos de manera justificada o injustificada en cualquier momento. Y también me gustaría finalmente, para cerrar esta parte más de reflexión sobre los trabajadores de confianza, señalar que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, que también es conocida como esta ley burocrática, que es justamente la ley que normaría al apartado B del artículo 123 constitucional, en su artículo 5 señala que los trabajadores de confianza también pueden ser aquellos que realicen investigación científica
siempre que implica facultades para determinar el sentido y la forma de investigación que se lleva a cabo. Esto me llamó poderosamente la atención porque me parece fuertemente paradójico que se hable de un trabajador de confianza que representa los intereses del patrón o de una política de Estado como aquel que puede determinar el sentido y forma de una investigación. Sería interesante analizar dónde surge o por qué surge este inciso G, pero desde mi perspectiva es un contrasentido, una paradoja, que justamente un empleado que se le pide eh, ese valor de lealtad frente a una política pública o más bien a un proyecto político o administrativo, acá se le den facultades para determinar el sentido y forma de la investigación. Y lo señalo porque, bueno, quienes estudiamos como los antropólogos y las antropólogas la cultura, sabemos que el derecho es una producción humana y que puede contener en sí mismo paradojas y contradicciones, y lo importante es poder transformarlo en aras justamente de la progresividad de los derechos y de la universalidad de los mismos. Y porque al menos para el caso de cátedras, y supongo que también para los colegas y compañeros de CITIC Salud, esto puede ser un argumento bastante peligroso y engañoso respecto a la libertad que tenemos para realizar nuestra investigación, que ciertamente es muchas veces limitada, y cuando no lo es podría favorecer el hecho de que somos de confianza, cuando resulta que el ser de confianza limita nuestra capacidad de libertad para determinar el sentido y la forma de nuestra investigación. Entonces, sí me pareció importante señalar. Ahora bien, si hacemos de manera muy esquemática un comparativo entre aquellas características de los trabajadores de confianza y los trabajadores de base, que es lo que tanto desde el CITIC como desde el Sintra Cátedras reivindicamos, que como investigadores debemos ser trabajadores de base, lo que nos encontramos es que mientras los trabajadores de base tienen estabilidad laboral porque después de 12 meses se les tiene que dar una definitividad y firman un contrato que garantiza esa estabilidad y además garantiza mecanismos muy específicos en caso de que se le quiera despedir o sancionar y una serie de protecciones. En el caso de los trabajadores de confianza, como señalaba al principio, pues no se tiene ni certidumbre ni estabilidad laboral porque podemos ser rescindidos en cualquier momento. Y bueno, también adelante explicaré un poco de lo que pude leer de los documentos que me compartieron los compañeros de CITIC y también un poco de lo que conozco de cátedras, cómo es que se pueden dar estos despidos. Por otra parte, mientras que los trabajadores de base tienen asegurados sus derechos individuales, que se traducirían en prestaciones y seguridad social, los trabajadores de confianza sí tienen algunas prestaciones o derechos individuales garantizados, como seguridad social, algunas prestaciones que pueden ser las de la ley o superiores a estas, pero no gozan del derecho a la contratación permanente, y entiendo que en el caso de CITIC sí al de la promoción, aunque de una forma bastante discrecional, que es una de las denuncias que han hecho, y en el caso de cátedras, por sus características, no. Es un tema muy extenso en el que no dedicaré tiempo, pero ahí también hay matices. Y algo que es fundamental desde mi perspectiva y que también el ponente anterior, el colega Oscar, subrayaba, es la cuestión de los derechos colectivos, que no es menor, porque justamente parte de esta dinámica, de esta inercia neoliberal es solo destacar a los derechos individuales como derechos defendibles y válidos, olvidándonos muchas veces de los derechos colectivos. Y justamente los trabajadores de confianza no tienen derechos colectivos como al de la asociación sindical y todos aquellos que derivan de la asociación sindical, de la libertad sindical, del derecho a huelga, a firmar un contrato colectivo de trabajo, a revisarlo, etcétera. Y eso es pues muy importante porque en realidad significa el desmantelamiento de
de una movilización política para mejorar las condiciones de trabajo, que en México se ha discutido mucho y que incluso en la administración pública se ha visto la posibilidad de establecer servicios públicos de carrera para que haya menos trabajadores de confianza y haya mayor posibilidad de esta estabilidad y de estas contrataciones permanentes y de estímulos. Ahora hablaré brevemente de estos dos sectores de trabajadores de la ciencia, tanto de investigación pues, en instituciones públicas como somos las cátedras y el CITIC. Y en ese sentido agradezco mucho todo el material que los compañeros y las compañeras de CITIC me compartieron, que justamente creo que ese es uno de los aportaciones y del valor del boletín, toda la invitación justo a aprender a pensar y a tomar esa conciencia de la historia como gremio, de esa evolución histórica y también de las problemáticas que ahí se denuncian. Entonces, bueno, expondré brevemente las características de ambos gremios. En el caso de los trabajadores de investigación de ciencias de la salud, pues lo que leí es que desde 1943, con la fundación del Hospital Infantil de México, que se considera el primer Instituto Nacional de Salud, nace como esta iniciativa de contratar a un grupo de médicos que se dedican a la investigación de tiempo completo, aunque es hasta casi una década después, en el 57, cuando se crea esta figura de investigador que está dedicado de tiempo completo, en este caso específico, como fue en el Hospital Infantil, a la investigación científica pediátrica. Y en 2006, varias décadas después, casi medio siglo después, la Secretaría de Salud establece estas plazas de investigador en ciencias médicas, clasificadas en 6 categorías y un programa de estímulos económicos. Entonces, como podemos ver, la investigación o el sector de trabajadores en investigación en ciencias de la salud tiene una historia del siglo pasado, mientras que el programa que inicia en el siglo pasado, mientras que el programa de cátedras CONACYT es un programa muy joven, ¿no? Que inicia en el siglo XXI y que se crea desde el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías a partir de esta creación de plazas de servidores públicos de carácter académico en el 2014, que está dirigida a la contratación de investigadores y tecnólogos y tecnólogas de alto talento y potencial, que es una de las características que ambos sectores comparten, esto de la masa crítica, como desde el discurso de la propia política estatal, ¿no? De crear una masa crítica de alto talento y potencial para la resolución y atención de los grandes problemas nacionales. Hace un momento el doctor Yaciel mencionó que eran alrededor de 1,000 y tantos trabajadores en investigación en ciencias de la salud. En cátedras igual somos alrededor de 1,200 en 7 áreas del conocimiento, que son desarrollo tecnológico, y en ese orden hay más colegas de desarrollo tecnológico, luego de conocimiento del universo, luego ambiente, también desarrollo sustentable, salud, energía y sociedad. Y estamos distribuidos en centros públicos de investigación, instituciones de educación superior públicas e institutos nacionales de investigación en toda la República Mexicana. En este sentido, algo que también aprendí de los trabajadores en investigación de ciencias de la salud es que es un grupo bastante plural, pues no solo está conformado por médicos, sino también por psicólogos, biólogas, psiquiatras, antropólogos y antropólogas, químicas, químicos, entre otros. Y ellos están presentes en los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad, ¿no? Del INSAE. Y pues parte relevante de su actividad es justamente la implementación y desarrollo de estudios desde diversas perspectivas, cuantitativas, cualitativas, bajo enfoques biomédicos, pero también epidemiológicos, como mencionaba, psicosociales y tecnológicos en el área de la salud. En cátedras también realizamos funciones de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación, y bueno, lo anterior en ambos casos implica pues tanto generación del conocimiento como formación, publicación de los resultados, etcétera. Me iré un poquito más rápido porque el tiempo ya está encima y me interesa destacar lo que aparece en las últimas diapositivas.
En el caso de los trabajadores en investigación de ciencias de la salud, lo que se ha denunciado y lo que dio pie a la integración de su sindicato, pues son estos en 2019, si no mal recuerdo, son despidos injustificados, discrecionalidad y falta de transparencia en la determinación de estímulos y en la asignación de niveles de escalafón, acciones de discriminación, hostigamiento laboral, falta de generación y adecuación de áreas de trabajo e incluso problemas en los pagos de prestaciones y estímulos, así como la asignación de actividades diferentes a las funciones descritas en la plaza de investigador. Con los investigadores con cátedras compartimos muchas de estas problemáticas que están vinculadas justo a que nosotros firmamos contratos individuales donde se nos nombra como cátedras, como trabajadores de confianza, aunque al mismo tiempo se señala que nuestras plazas son por tiempo indeterminado, pero se condiciona nuestra permanencia a evaluaciones anuales y, bueno, que esta es una condición muy excepcional en el sistema de investigación en México. Debemos ser y permanecer en el SNI si queremos conservar nuestro trabajo, si no es motivo de rescisión. En el caso de los colegas de investigación de ciencias de la salud no es así. No obstante, ellos también denuncian lo complejo que resulta para ellos acceder a este sistema, dado la precariedad estructural y las exigencias de las que también son parte. Y bueno, desde cátedras también nuestra permanencia se condiciona a la disponibilidad presupuestaria federal, ¿no? Lo cual es tremendo. Entonces, para ir cerrando, me gustaría hablar pues, de lo que sostiene el artículo 123 constitucional, que aquí lo pueden leer respecto al derecho al trabajo digno y socialmente útil, y a 3 características de los derechos humanos según la Constitución, que es la universalidad, que corresponde a todas las personas sin discriminación alguna a los derechos, la interdependencia de derechos, es decir, que los derechos están relacionados y esa relación ayuda a que la satisfacción de un derecho sea mejor, en función de otro derecho. La progresividad de derechos que mencionaba es que los derechos humanos deben ser reconocidos por el Estado para ir mejorando, no hacia atrás, ¿no? Y en este sentido, bueno, ¿por qué es importante garantizar la libertad de investigación y cátedra? Y estos principios los mencioné porque justamente son los que son la base para argumentar por qué es importante la investigación de cátedra, la libertad de cátedra y de investigación y la estabilidad y certidumbre laborales. Por un lado, hacer ciencia requiere tiempo. No es una labor que se hace espontáneamente. El planteamiento, desarrollo y sistematización de los resultados de una investigación para que estos sean significativos implica una temporalidad de entre 3 y 5 años. No en balde los programas de posgrado tienen esa duración, porque es la duración mínima que se requiere. Claro, hay matices dependiendo de las ciencias sociales o naturales o exactas, pero en promedio es eso lo que lleva. Y bueno, adelante sé que otros colegas hablarán del capitalismo académico, la mercantilización del conocimiento y todo lo que se ha puesto al servicio de lógicas temporales que no necesariamente tienen que ver con el desarrollo científico. No me entendé con eso. Pero otro de los, además de que lleva este tiempo y por ello se necesita estabilidad laboral, es citando a Rui Pérez Tamayo, que habla de por qué le gusta ser científico. Él bromea diciendo que porque no tiene jefe en el trabajo. Y él no habla de un jefe en un sentido laboral, sino intelectual. El pensamiento científico, que siempre será crítico y a veces entrará o siempre entrará en discusión y diálogo, pues requiere de autonomía y creatividad para determinar sus marcos teóricos y metodológicos. En este sentido, nuestro argumento es que el acceso efectivo al derecho político y civil de la libertad de investigación y cátedra solo puede garantizarse en la medida en que también se garantice en esta interdependencia de derechos las condiciones laborales de estabilidad y de certidumbre para ejercerla. En la medida en que esta libertad, en que la vulnerabilidad a nuestra estabilidad laboral o a nuestros derechos laborales aumenta esta libertad, pues también disminuye, ¿no? Es más vulnerable aún. Entonces, esto me interesaba mucho destacarlo porque
el derecho no puede garantizar nuestra libertad de investigación y cátedra si esta no está sostenida en condiciones laborales dignas y ciertas para llevarla a cabo. Y en ese sentido no buscamos privilegios, porque estos son derechos que aseguran las condiciones mínimas necesarias para desarrollar nuestro quehacer científico, que si bien está puesto al servicio de la sociedad, no está puesta al servicio de proyectos políticos específicos. Quizá uno de los ejemplos más desastrosos de la ciencia puesta al servicio de un proyecto político es el nazismo y toda la pseudociencia que se generó para responder a este plan político. Y justamente la ciencia, al contrario, tiene un carácter analítico y crítico, no complaciente, y que tiene una responsabilidad y ética frente a los grandes retos sociales, naturales y del mundo, y no frente a proyectos políticos puntuales. En ese sentido, lo que afecta a los procesos de investigación son justamente esta ausencia de garantías laborales individuales y colectivas cuando no hay financiamiento, infraestructura, recursos en general, y aquí el Estado tiene una deuda histórica con la inversión en ciencia y en educación, que van de la mano, tiempos acotados o que dependen de factores externos al mismo desarrollo científico, la falta de libertad, imposiciones o inestabilidad y precariedad laboral para realizar la investigación y una serie de violencias o hostigamientos o políticas punitivas en lugar de políticas de incentivos para el desarrollo de esta labor. Pues ya concluyo con el tiempo bastante justo. Al final fue una exposición apresurada, pero espero que haya logrado expresar con claridad esta interdependencia entre el derecho civil y político de la libertad y el derecho social al trabajo estable, digno, cierto, y que además merece, en lugar de ser estimulado por castigos, impulsado por esa estabilidad, ¿no? Y con la convicción que impulsamos desde el Sintra Cátedras, del cual me siento orgullosamente fundadora, pues la investigación científica, humanística, social y tecnológica tendría que estar dirigida hacia la construcción de un mundo social y, por supuesto, la preservación de un mundo natural en el que primen la vida digna y el acceso equitativo, racional y necesario de las personas a los recursos, sin que esto implique la degradación del mundo. Y para generar esto es necesario que las condiciones de producción y socialización de este saber también se lleven a cabo en condiciones de dignidad laboral. Agradezco nuevamente la invitación, la atención de todas y todos ustedes, y pues enhorabuena al CITIC Salud por este año, este aniversario en el boletín, y larga vida tanto al CITIC como al Sintra Cátedras, como estos sindicatos que estoy convencida buscamos transformar nuestra sociedad, no solo haciendo ciencia con pertinencia social, sino pues también fundando organizaciones democráticas con perspectiva de género y que en conjunto también buscan esta dignidad laboral para todas y para todos, a pesar de nuestras diferencias de otros órdenes, ¿no? Entonces, muchas gracias.